¿conocimiento o cambios? Porque es lo que me está llevando últimamente a pensar, ¿conocimiento o cambios? Claro que tiene que haber conocimiento, pero lo que buscamos realmente, y eso es una carga en global en mi vida, es que busco cambios en nuestras vidas, ¿no? Cambios. Y eso es lo que produce la palabra de Dios. Pero hay gente que solamente cree que busca conocimiento solamente. Y conocimiento, pues bueno, como dice la palabra, el conocimiento solo envanece, ¿no? Pero tenemos que ir más allá. Yo no sé si, Lidia, te conté, o a Joan, un testimonio que me tocó fuerte de un alumno nuestro que al preguntarle cómo te están ayudando los cursos, y él me dijo algo que me tocó fuerte, ¿no? Él me dijo, Andoni, soy mejor esposo, soy mejor padre desde que estoy estudiando. Y entonces, gloria a Dios, dije, eso es el propósito, ¿no? Lo que queremos es que entendamos bien quiénes somos y claro, que la palabra va a producir cambios en nuestra vida, ¿no? Pero no es la razón, no es un título. La razón es más pasión por Jesús, conocerle más, saber más quién soy, mejor quién soy yo, ¿no? Que cada uno podamos decir, wow, ahora entiendo quién soy en el Señor, ¿no? Entonces, leía de un autor que se llama, muy conocido, Tozer, A.Z. Tozer, y él decía que el diablo no nos puede robar las respuestas, porque las tenemos en la palabra. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé. El que busca, el que llama a la puerta, se le abrirá. Entonces la respuesta en la Biblia, tenemos las respuestas. Lo que Tozer dice después, ahí está el problema. Dice, no nos puede robar las respuestas, pero sí las preguntas. Y cuando habla de las preguntas, está hablando de nuestra pasión por Jesús. Si nosotros no tenemos pasión por Jesús, pues ya, ¿qué respuestas va a haber? Ninguna, porque no vamos a acudir a la palabra. Ya no hay hambre por la palabra. Y ese es un tiempo de estudiar los tiempos en los que estamos, ¿no? Por eso tenemos que orar porque algo pase en España, algo pase en Cataluña, en País Vasco, en Galicia, en España, que en Rumanía. Y es que, Señor, trae hambre y que ahí nosotros, independientemente de lo que veamos a nuestro alrededor, porque a veces no vemos a la gente buscando a Dios y clamando al Señor, cosa que sí vemos en otros países. Si vamos a África y vamos a Asia, yo escucho testimonios de gente que camina por días para escuchar un mensaje. ¿Quién produce eso? ¿De dónde viene eso? Entonces, hermanos, me gusta mucho el tema de entender y conocer los tiempos, ¿no? Y para eso también, para ayudarme a situarme, se suele decir que el europeo, el primer mundo, estamos en un oasis. En un oasis nadie busca, porque ya tienes agua. El problema es que no sabemos o no saben que el agua está envenenada. Cuando uno ya tiene, ya no busca. Pero en otros países, la gente está en un desierto buscando, caminas. ¿Por qué? Porque tienes sed. Entonces hay gente que, aunque no tiene Biblia, camina por días porque sabe que va a haber alguien que va a predicar la palabra. Digo, Señor, danos ese tipo de hambre, danos ese tipo de sed, porque, hermanos, lo material, sabemos que eso no nos va a saciar. Lo necesitamos y estamos, gracias a Dios, que tenemos comida, tenemos de todo, pero el hambre importante, que es el hambre de Dios, estamos preparándonos aquí, hermanos, para toda una eternidad. Vamos a estar no sé cuántos años más, 20, 30, pero es importante que le demos el lugar, ¿no? El lugar correspondiente, ¿no? Que no falte, Señor, aunque yo no tengo hambre, yo no voy a dejar de comer, yo no voy a dejar de buscarte, yo no voy a dejar. Acuérdense, en en 2 Corintios 5, 7 ya dice claramente que no es por vista, no andamos por vista, andamos por fe. La fe va más allá de la emoción, de cómo me sienta o cómo no me sienta, porque sabemos que eso nos va a traicionar, las emociones nos traicionan siempre.
Si es por ganas, entonces vámonos ya a otro lugar. Pero sabemos que el Señor comenzó una obra en nuestras vidas, ¿no? Quiero empezar con una frase de un cocinero de mi tierra, que se llama Arguiñano, que ya lo conocéis, lo habéis visto alguna vez en la tele. Arguiñano. Arguiñano, él tiene una frase que dice que si uno en un puchero echa un buen aceite de oliva, un buen pimiento y buena cebolla, la pica, todo lo que eches encima te va a salir bueno. La base para todo lo que vayamos, ya puedes echar pollo, ya puedes echar un buen pescado, pero si la base es buen aceite de oliva, un buen pimiento picadito y una buena cebolla, y eso me hacía pensar en que lo espiritual es igual, hermanos. Yo no me meto en el tipo, la iglesia, los dones, todo cómo es la iglesia, la liturgia. Cada iglesia es diferente, hermano. Pero el punto de partida tiene que ser el mismo. Y todo parte de nuestro corazón. Si nuestro corazón es recto delante de Dios, todo lo que vaya a pasar será bueno, hermanos. Y entonces es algo que, aunque vamos a hablar, estamos hablando de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tiene que tener una base para que pueda desarrollarse, para que pueda crecer, para que pueda el Señor hacer ese plan que Él tiene con nosotros, ¿no? Y eso me llevaba, perdón, puedo mencionar algo más antes de entrar en ese punto. Dos cosas. Una, Joan, el texto que mencionaste de Josué me ha encantado porque le has dado un énfasis a la palabra de Dios, porque ese pasaje a veces lo que se usa es, muchas veces se usa en el hacer, esfuérzate, esfuérzate. Y a veces somos como un pollo sin cabeza, esfuérzate. Y los pentecostales somos, venga, hacer, hacer, hacer. Pero el énfasis es en la palabra. Todo lo que parte de la palabra, hermanos, todo lo que parte de haber estado con el Señor, de haber alimentado, luego sí hay cosas que hay que hacer, hay dirección. Y eso es lo importante, ¿no? Que hay una dirección sabia, una dirección de alguien que piensa, ¿no? Que es Dios quien tiene un plan con nuestras vidas. No es hacer por hacer. Eso me gustó. Y luego otra cosa también que a veces pensamos en cuanto al dar, ¿no? Se ha mencionado, a veces pensamos en dar y yo ya parece que he cumplido con Dios. Tenemos una mentalidad de cumplir. Ya he orado un rato, ya he dado una ofrenda, o ya. Y hermanos, cuando pensamos en Jesús, a lo que Él nos llama, Jesús dio su vida. Dar nuestra vida no es dar una vida a una iglesia o a una denominación o a un ministerio o a un proyecto, porque eso nos va a frustrar a la vez. Yo conozco hermanos que pueden levantar una iglesia muy grande, pero al final de su vida, si el enfoque no ha sido lo correcto, que es dar mi vida a una persona, que se la di a Jesús. Amén. Entonces, eso nunca nos va a frustrar. Entonces, es importante que pensemos también, hermanos, que cada uno pueda decir, Señor, yo he dado mi vida y se la doy entera, pero a ti, Jesús. Este pasaje me tocó pensando en la vida de Salomón. Salomón dice en Reyes, capítulo 3, Primera de Reyes, lo voy a mencionar rápido porque quiero ver varios versículos. Dice que le pidió a Dios sabiduría. Le pidió algo tremendo y dice que agradó a Dios. Y por cuanto le había pedido eso, Dios le dio también abundancia material, le dio cosas. Es algo tremendo lo que vemos en la vida de Salomón al principio. Y si nos quedamos con ese comienzo, podemos ver algo bien, bien hermoso, ¿no? Ahora, saltamos al capítulo 11 de Primera de Reyes. Si lo quieren apuntar y luego lo leen, en ese capítulo dice que hizo cosas terribles. El mismo Salomón, el del capítulo 3, que hizo cosas muy buenas pidió cosas tremendas al Señor. Luego vemos en el capítulo 11 que no es el mismo corazón. Y siempre es importante que veamos que lo está comparando con su padre, David. Y le dice que tu corazón no es como el de tu padre. Y hay algo que me tocó fuerte en la vida de Salomón, y es que dice en el capítulo 11 que Dios se le había aparecido 2 veces.
Y yo quiero decirte algo, hermano, tú no eres un cualquiera, yo no soy un cualquiera. Dios ha invertido y está invirtiendo mucho en nosotros. Y Salomón no era un cualquiera, pero su corazón no lo cuidó delante de Dios. Ahora, David, hay algo que me llamó la atención en la vida de David, porque David, Dios lo ve su corazón como alguien perfecto, perfecto. Y es la misma palabra que antes se la da a Abraham. En el capítulo 17, Dios le dice a Abraham, andarás delante de mí y serás perfecto. Ahí hay dos cosas importantes, el lugar y el corazón, o sea, y el cómo, ¿no? El lugar y el cómo. No importa dónde estés, donde Dios nos ha puesto, donde ser conscientes de que andamos delante de, no de un cualquiera, andamos delante de Dios. Y luego el cómo, ser perfectos. Entonces ahí directamente apunta al corazón, porque sabemos que hemos fallado a Dios, fallamos al Señor. Pero hay algo que yo creo que esa debe ser nuestra oración, decir, Señor, yo quiero tener ese corazón para ti. Un corazón perfecto, esto sería unas palabras de Wilkerson, de uno de sus libros, como una cuña voy a meter aquí. Un corazón perfecto, podríamos estudiarlo bien a fondo, pero es un corazón que se deja examinar, número uno. Es un corazón que confía en Dios, número dos, y es un corazón humilde. Primero, se deja examinar. Número dos, es un corazón que confía en Dios, pase lo que pase, confía en Dios. Y tres, es un corazón humilde. Eso es lo que hace, si hacemos un resumen de la vida de David, sería interesante ver que eso se da en la vida de David, ¿no? Ahora, Dios sigue pidiéndonos lo mismo hoy, que seamos conscientes de que no estamos delante de un cualquiera, no podemos andar como nos da la gana. Si le has dado tu vida, si le he dado mi vida de verdad al Señor, se la hemos dado, la demanda, lo que Dios nos pide es lo mismo. Quiero que tengas un corazón perfecto. Y entonces eso me llamó la atención en oraciones de David, ¿no? ¿Cómo era el corazón de David? En el Salmo 139, lo podéis apuntar, 139, estudiarlo, hermanos, este pasaje, y hacerlo como una oración. En el versículo 23, 24, voy a deciros que algo interesante que me llamó la atención de David. David se adelanta a Dios. Eso es importante que lo tomemos en cuenta. David se adelanta. David le habla a Dios del futuro. Le está hablando del mañana. Y eso me gustó. Dije, wow, le está hablando de mañana. Señor, yo mañana quiero estar contigo. David no juega con Dios. David no anda a negociar, no anda como hizo Salomón, que se olvida. No, David tiene presente al Señor, aunque sabemos que falló a Dios. Pero hay algo, hay un ingrediente ahí tan poderoso, tan tremendo, que es, wow, Señor, no jugar contigo. Anda con respeto, con temor. Sabe que él, en su corazón, fijaros lo que le dice en el 139, versículo 23, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Es David quien se lo está diciendo al Señor. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Como que David no sabe, o sea, como que no supiese lo que hay en su vida. Y es así, Señor, yo sé, conoce mi corazón. Es un clamor, una oración de David hacia Dios. Y ve, en el versículo 24, dice, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Aquí hay algo tremendo, hermanos. ¿Cómo se une la palabra? Fijaros, dice, conoce mi corazón. El corazón se menciona y el pensamiento y la cabeza se menciona también. Conoce mis pensamientos. Eso me llevaba a pensar cuando dice la palabra, pensad en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro. Es importante, hermanos, que nos alimentemos de cosas sanas. Amén. Podemos tener un corazón recto, pero si yo me alimento de basura, al final lo que va a llega al corazón no va a ser nada bueno. Entonces van de la mano. Conoce, o sea, buscad todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo. Y en cuanto al corazón,
dice la palabra claramente, sobre toda cosa guardada, a tu corazón, que de él vida. Pero, hermanos, que es Dios, no es de Dios hacia David, sino de David hacia Dios. Examíname, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. David no sabe, no los conocía, no sabe lo que va a pasar mañana. Por eso nos tenemos que adelantar a Dios, hermanos. Yo no sé qué va a pasar mañana, no sé qué va a venir, qué prueba vendrá, qué lucha, pero sí me adelanto. Dice, ve si hay en mí camino de perversidad. Esto no tiene nada que, o sea, sí tiene que ver, pero no es solamente algo sexual, hermanos. No tiene que ver con un desorden o algo, tiene que ver con todo lo que está fuera del orden de Dios. Todo lo que pueda ser desorden delante de Dios. David no lo quiere. Dice, Señor, yo esto no lo quiero. Yo quiero agradarte a ti. ¿Se acuerdan donde en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Bueno, aquí ya se nos dice la respuesta, ¿no? Ahí puede haber gente que ora, se habla de personas que oran, Señor, Señor, pero eso no es suficiente. Entonces dice que la oración no sustituye la obediencia. Nosotros podemos orar y pasar toda nuestra vida orando, pero si en nuestro corazón no hay un deseo de obedecer a Dios, apaga y vámonos. El versículo que sigue, el 7:21, es, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, otra vez, gente que ora, pero fijaros lo que dice, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Nosotros daríamos por hecho, ¿no? Que son gente de Dios. ¡Wow! ¡Qué cosas! Echar fuera demonios, hacer milagros, profetizar en tu nombre. Pero el versículo siguiente dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora tengo una pregunta. ¿Dios nos conoce o no nos conoce? Porque aquí dice que nunca os conocí. Entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Dios nos conoce o no? Y si nos conoce, ¿a qué se refiere con que Jesús dice aquí, nunca os conocí? Y esto tiene que ver con el versículo que hemos leído antes. David le está diciendo a Dios, no Dios a David, sino David a Dios, conoce mi corazón. Es algo que va de nosotros hacia Él. Y eso es lo que agrada a Dios, hermanos. Aquí hablaríamos del tipo de entrega. Muchas veces el tipo de entrega o cuando hablamos de evangelismo, levanta tu mano, repite conmigo. Bueno, hermanos, eso vale y no vale si no se hace correctamente, ¿no? Entonces, me gusta porque está hablando aquí de que algo que sale de nosotros. Conoce, Señor, mi corazón. Claro que Dios conoce nuestro corazón, pero hay algo que tiene que ser de nosotros hacia Él. Dejarle entrar, dejarle trabajar en nosotros, dejarle que Él tome el control ya desde el principio, ¿no? Eso tenemos que hacerlo claramente. No era el versículo para hoy, pero estaba leyendo antes del mensaje, o esta mañana. Fijaros lo que dice, entenderé el camino de la perfección, el Salmo 101, cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. David no juega con Dios. Y eso me llamó la atención, ¿no? Dije, wow, qué hombre, porque es algo que le está pidiendo al Señor. No está jugando, no está negociando, no anda ahí haciendo lo que le da la gana, ¿no? No como esta gente que hicieron muchas cosas tremendas, pero hermanos, y nosotros no podemos permitirnos eso, ¿no? Tenemos que ser muy transparentes con el Señor, no andar negociando, no andar jugando, ¿no? Yo no quiero que me digan, nunca te conocí. Yo todos los días, y este versículo lo tengo ahí como un lema, ¿no? Señor, está mi vida, aquí está mi corazón. Ahora, en el Salmo 19, fijaros otra oración de David. Fijaros lo que dice. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame
de los que me son ocultos. Y en el 13 dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. David no conoce sus errores, ni tú ni yo. ¿Quién podrá entender? Habla de entenderlos. Pero líbrame de los que me son ocultos, los que yo no conozco. Otra vez hay un adelanto en la vida de David. Señor, lo que yo no entiendo, lo que yo no sé, lo que yo no sé qué va a pasar mañana, preserva también. Ahora hay dos tipos de pecado aquí. Uno, los que no conocemos, que están en nuestro corazón, que no han salido todavía. Y otros los que se han manifestado ya, porque el siguiente versículo habla de soberbias. Ya cuando habla de soberbia es algo ya se ha manifestado, algo que... Pero fijaros, y este sería el punto más alto de la prédica, y voy a unirlo a este versículo. ¿Se acuerdan que David a quién mató? Pregunto. Mató a Goliat. David mató leones, dice la palabra, cuando va a darle el informe ahí. Y David mató osos, dice la palabra. Pero lo más importante que David hizo no fue matar ni osos, ni leones, ni a Goliat. David lo más importante que hizo fue abrir su corazón a Dios, de tal manera que Dios trabajó en su vida para luego poder matar al gigante, osos y leones. Hermanos, hay osos, leones y Goliaths esperándote. Pero depende del tipo de abertura que hagas de tu corazón, de cómo le dejes a Dios trabajar con su bisturí para que luego esas victorias, esos milagros, hermanos, hay milagros esperándonos. Pero va a depender de cómo Dios trabaje en nuestras vidas. David no mató al gigante porque sí, porque había un sentido de identificación con Dios tan fuerte. ¿Se acuerdan cuando escucha las palabras de Goliat? Que David había pasado por ahí, y dice, pero ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este? David escucha, sabemos que pasó por ahí, estaba todo preparado por el Señor. Pero había una identificación, David, ¿pero por qué? Porque Dios ya había trabajado, cuando dice que estaba con las ovejas, él andaba en el campo, y había una intimidad, todos los salmos que leemos, hermanos, había una relación tan profunda de Dios con él, había un dejar al Señor trabajar en su vida, que es a lo que estamos llamados, hermanos. Esto lo quiero unir a, bueno, este sería otro mensaje, pero hermanos, piensen, una generación sin milagros es una generación perdida. No nos podemos permitir, hermanos, hay milagros para nuestra generación y hay milagros, hay gigantes esperándome, pero va a depender de nuestro corazón y de cómo dejamos a Dios trabajar en nuestra vida. No juguemos con el Señor. El Señor sabe lo que hay en nuestra vida, sabe lo que tiene que limpiar, lo que tiene que quitar, lo que tiene que poner. Pero me gusta que David dice, no, Señor, líbrame de los que me son ocultos. Y esto lo quiero unir con una palabra para la iglesia, que me ha tocado también fuerte, estaba meditando en esto. David no solamente aborreció las palabras de Goliat, sino que también lo que había en su corazón, que no era a favor de Dios, lo que no era, por eso David no era un hipócrita. A veces juzgamos a otro hermano, podemos juzgar, pero hermanos, bastante tenemos con lo nuestro, bastante uno tiene con lo suyo como para empezar a criticar de un hermano o del pastor o de aquí o de allá. David, por eso digo, wow, no solamente le molestaban las palabras del gigante, sino las palabras que había, lo que había en su corazón o lo que hubiese, porque dice que líbrame de lo que yo no conozco. Y eso lo aborrecía, por eso me gustaba o me gusta, ¿no?, ver a este hombre que había integridad en su vida. Ese es el punto también, hermanos, de partida. Tenemos que ser íntegros con Dios. Si hay cosas que Dios tiene que limpiar en nuestras vidas, pues adelante, Señor, no voy a jugar ahí con eso. No juegues con eso.
pues te va a destruir al final y no va a haber esas victorias en tu vida. Por eso las victorias van a partir desde el momento que abrimos al Señor nuestro corazón y le dejamos trabajar, ¿no? David quería llegar bien. ¿Se acuerdan en el 27:4 también? Una cosa le he pedido al Señor y esa buscaré, que esté yo en su casa todos los días de mi vida. ¿Y para qué? ¿Qué razón nos da ahí? Dice la palabra para contemplar su hermosura. Esa es la razón que le movía a él, ¿no? Conocer más al Señor, conocer más de Él, saber quién es el Señor, ¿no? Que nos miremos, ¿no? A nosotros y decir, ¿cómo es mi corazón? Porque Él, acuérdense, Él lo conoce, pero no se trata de que Él lo conozca, sino que yo le deje hacia Él, que yo le deje y le abra mi corazón. Lo ha querido así, hermanos. No sé si se han dado cuenta, pero Él lo ha querido así. Por eso nuestra entrega y lo que el Señor está haciendo hoy en nuestras vidas va a depender de ese dejarle a Él trabajar, ¿no? Yo mañana quiero estar con el Señor, hermanos. Yo no quiero haber trabajado y que llegue el final de mi vida y decir, bueno, nunca te conocí. Yo quiero cuidar mejor a mi esposa mañana. Yo quiero cuidar mejor a mis hijos. Yo quiero saber mejor quién soy y poder alcanzar esas metas, matar, como dije, esos Goliaths que tenemos que van a venir, hermanos. Esos osos, esos leones que están ahí esperando. Hay milagros, como dije, están esperándonos. Pero eso se va a cocer, se va a preparar, se va a cocinar en la intimidad. Eso se va a preparar en lo profundo de nuestra vida cuando estamos siendo transparentes con el Señor, cuando no andamos jugando. Hay una oración que también les voy a dejar en el Salmo 18:23, si lo pueden leer también. Este también es una oración mía. Dice David, fijaros qué tremendo. Dice, fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. No dice que no haya maldad, sino que me he guardado y que fui recto para con Dios, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Me encanta porque es mi parte otra vez. Estamos hablando de nuestra parte hacia Él. Siempre cantamos, y es verdad, el Señor es fiel, tu fidelidad es grande, tenemos canciones muy bonitas, pero aquí se trata de nosotros hacia Él, de no jugar con Él, de no andar ahí, Señor, y eso también, aun en los días que andamos ahí como jugando, medio tonteando, decir, Señor, no quiero agarrarme bien a ti, Señor, quiero que tú me guardes, que tú me... Los problemas, las tentaciones, sabemos que pueden venir, las luchas, pero ahí es donde tenemos que ponernos firmes delante de Dios. El carácter está siendo formado en nuestras vidas, hermanos. Por eso los dones y talentos, mira, a mí lo espectacular ya, hermano, pero el carácter, y al final, hermanos, es lo que va a servir y lo que va a valer. Cada catalán que vive alrededor nuestro, vuestro, cada madrileño que vive alrededor nuestro, ya la gente no quiere, bueno, sabemos que las palabras... ¿Por qué estoy diciendo esto? Yo he tenido 3 tíos curas y 6 tías monjas. Y mi padre siempre me decía, hijo, tú puedes decir misa, pero yo te tengo que ver. Y otra frase que me decía siempre mi padre, hijo, ¿tú crees que yo me chupo el dedo o qué? Eso me acuerdo que me lo decía muy al principio, ¿no? Porque yo le hablaba de Jesús, le ponía la cabeza como un bombo. Y él quería ver, a ver qué es esto lo que tú me estás diciendo. Hermanos, cuando vivimos cerca de Jesús, no os preocupéis, algo va a pasar. Cuando somos fieles y andamos limpios delante de Él, íntegros, no tienes que defender nada, no tienes que andar. El Señor es el que te defiende, el que nos defiende, el que te va a guiar, el que va a poner delante de ti esos desafíos y Él va a estar, va a venir el poder del Espíritu Santo para ese momento, para dar una palabra, para orar, para hacer y para tener esas victorias
que Él espera. ¿Por qué he compartido esta palabra? Porque quiero, bueno, pensando en lo de Arguiñano, por supuesto, ¿no? Yo decía, Señor, yo quiero tener ese corazón, ¿no? Ese punto de partida. Yo no quiero fallarte, Señor. Y también porque este es el tipo de obreros por el que oro en las iglesias. No es gente muy espectacular o gente que pueda venirme volando y mira, aquí está, sino hermanos que miran primeramente su corazón y que nos podamos, como dije, mirarnos unos a otros, respetarnos, cuidarnos como iglesia, entender el sentido de cuerpo que nos necesitamos, que en estos tiempos, hermanos, son complicados, son difíciles, pero tenemos que ser radicalmente obedientes a la palabra de Dios, no jugar. Señor, yo quiero ser radicalmente fiel, obediente a ti. Si os hago una pregunta, es lo último ya que digo, ahora sí de verdad. Si dentro de 5 años os pregunto cómo os gustaría veros dentro de 5 años, ¿qué me diríais? No sé si lo has pensado. A veces improvisamos, ¿no? Hermanos, intentemos no improvisar, intentemos marcarnos metas, escribirlas, marcarnos metas, decir, pues, hombre, alguno me puede decir, pues a mí me gusta tener un cochazo y bueno, yo no estoy hablando de eso, ¿eh? O de una casa que también, no digo que esté mal, una casa propia. Cuando hablo de tener metas, estoy hablando de poner metas santas en mi vida, que mi matrimonio esté mejor, que conozca más la palabra del Señor, que mis hijos estén en los caminos del Señor, que la iglesia esté mejor, que mis pastores estén mejor cuidados. No sé si lo has pensado, pero escríbelo por ello, porque marcarnos metas automáticamente me hace tener que ir en una dirección. Claro, si digo, Señor, yo dentro de 5 años quiero conocer más tu palabra. Y si, pues ya sé que la tengo que planificar para poder estudiarla, ¿no? Si quiero que mis hijos estén en los caminos del Señor, no voy a dejar que la televisión sea el que les eduque, sino que yo voy a tener un plan también con ellos, voy a preparar. No lo voy a dejar todo en manos de la iglesia, sino que en casa. Me ha gustado que habéis mencionado lo del altar familiar también. Tener ese tiempo, hermanos. Yo le llamaría también lo que es escuela de padres, ¿no? Tener una escuela de padres en casa, en el hogar, donde hay un plan de decir, oye, aparte de que primero voy a ser bendecido yo, porque si tengo que preparar una lección para mis hijos, ya yo la estoy aprendiendo, ¿no? Entonces, hermanos, no improvisemos ahí, porque van a pasar 5 años, pasarán 10 y podemos seguir igual. Pero si uno marca, decir, Señor, guíame en las metas, guíame que te pueda conocer, que pueda también ganar para ti. Este año, Señor, todavía quedan unos meses, que pueda ganar un alma por lo menos para ti y que pueda yo orar por esa persona. Márcate ten una lista de personas por las que puedas orar. Eso te va a cambiar ya no solamente el beneficio de lo que estoy hablando es que vas a tener unas metas, pero a la vez tu vida va a ser transformada también. Te va a retar a tener que prepararte, te va a retar a que, y hermanos, son tiempos de no andar jugando, de no andar medio dormido.